Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Em, Estoy muy nervioso. Este es el primer video que hago para YouTube, para YouTube, ¿verdad? Bueno, no sé realmente por dónde empezar. Eh, la idea en sí es hacer videos para poder ayudar justamente en lo que es biología para aquellas personas que tienen el interés en aprender de esta gran ciencia y inclusive para estudiantes también que necesiten entender lo que serían los conocimientos básicos de, de la biología, ¿verdad? Me presento, soy Alcides Bordaval, soy universitario de la Facultad de Ciencias Médicas y tenía justamente hace un tiempo la idea, la necesidad, por así decirlo, de hacer videos breves para esta plataforma y de esa manera estar compartiendo con ustedes informaciones, datos de lo que sería un aprendizaje básico de la biología y después más adelante capaz, dependiendo cómo va esto, poder ver otros mecanismos para complementar más información, para poder crecer más con ustedes en, en esta ciencia, ¿verdad? Entonces, el día de hoy les traigo lo que sería unas generalidades, unos conceptos básicos de lo que es la biología, algunos conceptos que no podemos dejar de pasar cuando estamos estudiando, ¿verdad? Lo que es al principio, ¿verdad? Y como les mencionaba, la idea de estos videos que quiero ir haciendo una vez por semana es o sea, es hacer videos breves, de no más de 15 minutos, 10 minutos máximo, porque un video muy largo de cualquier cosa es aburrido, es cansador. Entonces, este por ser el primer video, capaz sí va a ser un poquito más largo, por ser el primer video, pero a partir de los siguientes videos ya vamos a tener como tiempo límite de 10 a 15 minutos, inclusive capaz menos, 10 sería el tope. Vamos a tener diferentes tipos de temas de que podemos tratar en los videos. Algunos yo voy a ir eligiendo, ¿verdad? Otros ustedes me los pueden pedir a través de los comentarios o escribirme en mis redes que les voy a dejar al final para poder estar comunicándonos y aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Biología celular y molecular, ¿verdad? Las fuentes de las informaciones en gran parte va a ser lo que sería del Gerald Card de la edición número 7 y el libro de Solomon de la edición número 9, ¿verdad? Aunque también voy a estar agregando información de lo que serían otros libros como el Alberts o lo que sería también el Robertis, que son libros de consulta importantes y clásicos dentro de lo que es la biología, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a lo que sería este pequeño video. Al hablar entonces de conceptos generales, vamos a desglosar 4 puntos en esta diapositiva, en donde primero hablamos de la biología. ¿Qué es la biología? Siempre cuando uno empieza a estudiar algo, tiene que manejar el concepto de ese algo. Entonces, la biología, si yo lo desgloso, ¿verdad? Bio viene de lo que sería vida y logía, ciencia. Entonces, la biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida. La biología en sí vamos a ver que es una ciencia, por así decirlo, reduccionista, en donde va a estar hablando de esta parte de las células, ¿verdad? En donde yo voy a ver al mundo microscópico, aunque también vemos diferentes tipos de ramas dentro de lo que son las ciencias para complementar estos estudios. Por ejemplo, la histología, en donde estudiamos a los tejidos, de manera microscópica también,
Después también la anatomía, donde se estudian las estructuras, pero desde un punto más macroscópico, ¿verdad? En lo que es el cuerpo, porque la vida en sí vamos a ver que está, o sea, el organismo en sí está formado de estructuras tan pequeñas, pero que a su vez se van asociando para formar componentes increíblemente importantes. Entonces, para la biología, para la ciencia en sí, vamos a ver que la vida no tiene una explicación como tal, ¿verdad? No hay una definición para la ciencia, para la biología precisamente, solo se habla de ciertas características que cumplen los organismos con vida, ¿verdad? Entonces, la biología, vamos a ver que de esa manera va a estar viendo ciertas propiedades o características, como el caso de lo que es la muerte, la reproducción, la locomoción, los estímulos, la capacidad de recibir eso, de reaccionar ante ello. Entonces, diferentes puntos son los que me están, digamos, proporcionando o condicionando que ese organismo tiene o tuvo en algún momento vida. Después hablamos también de los niveles estructurales. Los niveles estructurales son esos niveles de organización en donde lo más pequeño dentro de lo que es una célula, dentro de este mundo microscópico, va a ser el átomo, en donde un átomo, al asociarse a otros átomos, forman moléculas. Las moléculas, al asociarse entre sí, formarán complejos supramoleculares. Estos complejos supramoleculares van a estar localizándose en las células, donde tenemos que recordar, o mejor dicho, entender que la célula es la unidad más pequeña que posee vida, ¿verdad? Justamente eh, al remontarnos a lo que sería la historia, Robert Hooke fue el primero en observar las células, justamente una célula vegetal en este caso, lo que sería la célula de corcho. Entonces, la célula sería como una especie de mini persona, por así decirlo. A mí me gusta mucho lo que sería el momento de explicar, hacer comparaciones un poco absurdas, un poco tontas, porque es de la manera en la que la mente recuerda gran parte de la información. Entonces, una célula es como una persona pequeñita. Esta célula puede comunicarse con otras células, puede alimentarse, puede moverse, puede responder a los estímulos, ¿verdad? Entonces, esta célula es capaz de hacer una infinidad de cosas. Después, al continuar la información, vemos lo que serían las macromoléculas. Una macromolécula, ¿qué es? Es un compuesto que va a estar formado justamente por estructuras más bien grandes, ordenadas, en donde las podemos clasificar en 4 tipos de macromoléculas, que serían los lípidos, los ácidos nucleicos, los azúcares y también, por último, y uno de los más importantes, que son las proteínas, ¿verdad? En donde, para entender el concepto de macromoléculas, también tenemos que tener en cuenta esto, lo que sería monómero y polímero. ¿Qué es un monómero? Al hablar de un monómero, hablo de lo que sería una definición, que es el componente de bajo peso molecular que pueden asociarse entre sí, mientras que el polímero son asociaciones de monómeros, ¿verdad? El monómero, el ejemplo o la comparación que podemos hacer para entenderlo es como un ladrillo, es un ladrillo. Y el polímero es una pared. Entonces, ¿una pared de qué está hecha? Está hecha de ladrillos. Entonces, al ver yo esa pared, sé que es un polímero porque la estructura más pequeña que se va repitiendo, que se va asociando entre sí, son los monómeros. ¿Se entiende? Y vemos acá, esto justamente lo estuvimos hablando en la parte de macromoléculas. Como dijimos, las macromoléculas son los lípidos, los azúcares, los ácidos nucleicos y las proteínas. De esas cuatro macromoléculas, eh, excepto los lípidos, son poliméricas. ¿Qué significa eso? Porque los lípidos no son polímeros.
porque los polímeros, o sea, perdón, el lípido tiene una estructura muy variada. No es algo que yo pueda decir, el ladrillo, el monómero de los lípidos siempre va a ser este componente. O el monómero de los lípidos siempre va a ser ácidos grasos. Es un poco variable la estructura de los lípidos, ¿verdad? Que podríamos hacerlo en el siguiente video, en la siguiente presentación. Entonces, cuando hablamos de estos polímeros, los azúcares son polímeros o los carbohidratos, ¿verdad? En donde, mejor dicho, yo puedo decir que el polímero propiamente, ¿verdad? Serían los carbohidratos, ¿verdad? En donde el monómero serían los azúcares simples, ¿verdad? Que serían los monosacáridos, ¿verdad? Después, en el caso de los ácidos nucleicos, donde se almacena la información que puede ser de tipo ADN o ARN, vamos a decir que sus monómeros son los nucleótidos, ¿verdad? Y las proteínas, que sería el tercer polímero que vemos acá, sus monómeros son los aminoácidos, que justamente nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿verdad? En nuestras células, o sea, 20 tipos de aminoácidos. Tenemos una infinidad, un número incontable, por así decirlo, de aminoácidos dentro de una célula que se van asociando para ir formando las proteínas, ¿verdad? Después, continuamos acá. Vamos a hablar de lo que es el citoesqueleto. Citoesqueleto, al separarlo, ¿verdad? Cito viene lo que es célula y esqueleto lo que sería una estructura que va a estar formando o manteniendo el equilibrio de esta célula, precisamente. Y vamos a ver acá algo que vamos a decirlo, células procariotas y células eucariotas, que vamos a hablar en breve. Una célula procariota, vamos a ver que es una célula muy simple, ¿verdad? Muy simple, en donde su citoesqueleto, el componente que se va a encargar de mantener su forma, es primitivo, y un ejemplo clásico que vamos a poder estudiarlo en la parte de las especializaciones de membrana es la flagelina. Por otra parte, en el caso de las eucariotas, son células más complejas, más ordenadas. Ellos tienen tres tipos de componentes del citoesqueleto, que son los microtúbulos, que tienen una forma de manguera, de tubo hueco, los filamentos de actina, que tienen formas, digamos, de cuentas, de perlas que están asociadas entre sí, y los filamentos intermedios es como una especie de cable de acero, justamente, y hago esa acotación de acero para que se entienda que es el componente del citoesqueleto más, pero más estable. Al referirnos a estable, estaríamos diciendo que no se va a estar deformando con facilidad. Pero sin embargo, los filamentos de actina y los microtúbulos se pueden ir desensamblando fácilmente o mediante ciertos mecanismos. Continuando acá, vamos a hablar de lo que es la célula eucariota versus las células procariotas. La principal diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota sería el núcleo, donde las células eucariotas poseen este núcleo, ¿verdad? Las células procariotas no poseen núcleo. Al hablar de esto, yo voy a decir que cuentan con vesículas. Una vesícula es como una estructura que está dentro de estas células y el ejemplo que podemos dar de manera precisa, de manera rápida, cuando vamos, por ejemplo, al súper. Yo traigo lo que es carne, traigo lo que es harina, traigo lo que son fideos, arroz y demás. Y todos estos productos yo los traigo en pequeñas bolsas, ¿verdad? Los traigo en bolsas separadas. Pero cuando yo termino mi compra y voy a dirigirme a lo que sería mi hogar, estos productos los voy a colocar en una bolsa grande, ¿verdad? En una bolsa grande. Entonces, la bolsa grande vendría siendo lo que es la célula en sí,
mientras que esas células, o esas bolsitas, mejor dicho, perdón, esas bolsitas más pequeñas que se encuentran dentro de la bolsa serían como las vesículas, en donde van a estar separando el interior de esa bolsita de las otras estructuras que yo estoy trayendo en la bolsa grande. ¿Se entiende eso? Repito otra vez. Lo que es la célula vendría siendo la bolsa grande y las vesículas serían las bolsitas pequeñas de los productos dentro de la bolsa, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de vesículas, eso es propio de lo que serían las células eucariotas, donde yo voy a ver que esas vesículas serían justamente las organelas, ¿verdad? Las células procariotas no poseen organelas, no hay esa separación, esa subdivisión de componentes. Al continuar hablando acá de las células, vamos a hablar de dos puntos. En cuanto a la cantidad de componentes, que vamos a ver en la siguiente imagen, que una célula eucariota está sumamente llena de estructuras, de componentes en su interior, está, digamos, rebosando de componentes, en donde yo podría hacer como una homología de una habitación que está llena, pero hasta el techo, desde el techo al suelo está completamente lleno, está abarrotado, mientras que una célula procariota tiene pocas partes, ¿verdad? En su interior está muy vacío, por así decirlo, sería como una especie de manera de exageración, como una cancha de fútbol y solamente hay 3, 4, 5 personas nada más. No hay no hay muchas cosas por ver en su interior. Entonces, al hablar en cuanto a la cantidad de componentes, yo digo que una célula eucariota es mucho más compleja por la gran cantidad de partes que tiene y al ser más compleja, un pequeño error le podría costar la vida a nuestra célula. De esa manera, voy a decir que tiene una menor tolerancia al error nuestras células eucariotas. Nosotros somos o tenemos células de tipo eucariota, ¿verdad? En cuanto a las células procariotas, dijimos que ellas tienen pocas partes, pocos componentes, entonces va a ser menos complejo, menor la complejidad y puede tener un poco o más cantidad de errores que no le costará precisamente la vida a nuestra célula. Después, ¿qué vamos a decir acá? Las células eucariotas y las células procariotas, ambas podríamos decir a grandes rasgos que poseen cromosomas. Cromosomas. Cuidado con eso. Porque si yo hablo de cromatina, eso es único, es propio, es solamente de las células eucariotas. ¿Por qué? ¿Qué es la cromatina? La cromatina es ADN más proteína, ¿verdad? Donde este ADN, que sería un ácido nucleico, está asociado a estas histonas, que son las proteínas, que le permite empaquetarse de una forma tan importante en donde ocupa menor cantidad de espacio. Podríamos hacer como una especie de comparación, otra vez una comparación loca al papel higiénico, ¿verdad? A lo que sería el papel de baño, en donde el papel sería el ADN, el ácido nucleico, mientras que el cartón del papel de baño sería, ¿qué? Sería la proteína, ¿verdad? Que se va a estar encargando de eh, empacar, almacenar el ADN en esa estructura bien compacta. ¿Se entiende? Y si yo hablo del ADN de las células eucariotas como tal, son de manera lineal, que tienen una forma de escalera de caracol, y la diferencia con lo que sería la célula procariota, como habíamos mencionado, ellos podrían, o sea, pueden tener cromosomas, pero no van a tener cromatina. La cromatina es única, es propia de eucariotas. Y el ADN de una célula procariota es circular, no tiene extremos libres, ¿verdad? De esta manera, vemos acá los dos tipos de células. Hacia el lado izquierdo, una célula eucariota
donde hay una cantidad exorbitante de estructuras, lo que vemos acá, lo que es el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, las vacuolas que son de las plantas, los lisosomas que se van a encargar de destruir ciertas estructuras, las mitocondrias que van a formar energía, los componentes del citoesqueleto como filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. O sea, las células eucariotas van a estar sumamente llenas de estructuras, ¿verdad? También vemos acá ribosomas. Y por otra parte, del lado derecho, vemos lo que es una bacteria, ¿verdad? Donde no veo muchos componentes en su interior, ¿verdad? Y esto que tenemos acá es como una colita, se va a llamar flagelo, y dentro de este flagelo es lo que yo voy a estar describiendo a la flagelina, que es el componente del citoesqueleto procariota, que es simple, ¿verdad? Como habíamos dicho. Entonces, de esta manera, traté de hacerlo lo más breve posible, lo más práctico posible. Al primer video, en los comentarios me pueden poner qué tal les pareció, si quieren que profundice algo más, si tienen ideas para los siguientes videos. Y por favor, no se olviden de suscribirse. Y para poder contactarme, estoy en Instagram como alcidesbordaval28 y me pueden también escribir en el Gmail al correo biologiabordaval@gmail.com. Muchísimas gracias y espero verlos en los siguientes videos, estar compartiendo y aprendiendo juntos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.